Bueno, pues dicho esto, no, el título, es que ellas me dijeron, el título, La falsa revolución sexual. Yo, por una serie de razones en las que no puedo entrar ahora, prefiero una visión crítica de la revolución sexual. Bueno, dicho esto, vamos a ver, permitidme que empiece recordando qué es el feminismo, porque yo siempre me cuesta mucho hasta situarme yo misma para hablar de un tema si no voy un poco hacia de dónde venimos. Creo que es epistemológicamente, por decirlo así, que es imposible que las mujeres, especialmente las mujeres más jóvenes, comprendamos nada de la relación actual entre mujeres y hombres si lo tratamos de ver de forma directa y comprender de forma directa. Para comprender qué sucede hoy con las relaciones entre mujeres y hombres, tenemos que irnos al pasado necesariamente para poder comprender el presente. Entonces, brevemente, ¿qué es el feminismo? Bueno, pues el feminismo, fijaros, si comenzó siendo un conjunto de reivindicaciones del número suficiente de mujeres que se reunieron allá por finales del siglo XVIII o en el siglo XIX, hace más de 200 años, se juntaron el número suficiente de mujeres para plantear un conjunto de reivindicaciones a toda la humanidad. Pero han pasado 200 años y hoy el feminismo, aunque siga siendo un conjunto de reivindicaciones, nos damos cuenta de que es mucho más. Es una nueva autoconciencia de la humanidad. La autoconciencia de la humanidad es la filosofía, el pensar quiénes somos los seres humanos, cuál es el sentido de nuestra vida, cómo queremos vivir juntas y juntos. Eso es la filosofía. A nosotras lo que nos damos cuenta ahora y de la profundidad del darnos cuenta de esto es que no es ya que nos oprimieran, que nos discriminaran, que nos dominaran, que también, sino algo muy importante, que nuestra voz no ha pintado nada nunca para determinar lo que es un ser humano, lo que es la vida buena y valiosa, por qué merece la pena levantarse cada mañana o traer hijos al mundo, que es otra manera de continuar con la humanidad. Y si no los traemos, es una manera de poner fin a la historia de la humanidad. Esto somos, entonces, el feminismo es la primera autoconciencia de las mujeres al interpretar qué somos y cómo queremos vivir nuestro mundo y nuestra vida. Bueno, dicho esto, nos encontramos entonces con todo. Bueno, voy a añadir que nuestra autoconciencia hoy es darnos cuenta de que este mundo no lo hemos hecho nosotras. Nosotras lo hubiéramos hecho de otra manera. No lo hemos hecho nosotras. Sí, ¿y quién lo ha hecho? Ni siquiera podemos contestar hoy con lo que ya sabemos y hemos pensado, que se nos va acumulando en profundidad en nuestro pensamiento. El mundo lo han hecho ni siquiera los hombres. Esa respuesta que ya la dio la gran Simone de Beauvoir, dijo, el mundo lo han hecho los hombres. No, y lo demostró en El segundo sexo. Pero hoy lo que sabemos es que no lo han hecho los hombres, lo han hecho hombres subidos a hombros de mujeres, con lo que su tamaño se amplificó enormemente para llegar brevemente más alto, más lejos, más fuerte. Y mientras su tamaño se agrandaba y ellos tenían una autoconciencia cada vez más errónea de quiénes son, cuál es su valor y cuál es el sentido de la vida, pues el de las mujeres, cuando tenemos un peso así, pues nosotras nos hemos ido disminuyendo nuestro tamaño. Pero hoy queremos quitárnoslos así, decir, abajo, y eso lo hacemos de diversas maneras, pero una muy importante es interpretando nosotras toda la historia y el momento actual. Y con esto nos topamos con algo que se llama la revolución sexual. La revolución sexual de los años 60, de la que paso ¿cuál es la primera, digamos, demanda de esta nueva autoconciencia que somos las mujeres hoy aquí? ¿Cómo interpretamos esta revolución sexual? Bueno, pues con que ha habido una falsa revolución sexual. Lo que es la hora de que nosotras hagamos una revisión crítica desde nuestra perspectiva
de lo que se llama la revolución sexual y algo mucho más importante, de lo que se llama la sexualidad. Hoy estamos tratando de comprender no la situación de las mujeres afganas, sino la nuestra. Todo lo que yo voy a decir, cuando hablamos de la... hay que darle una vuelta a esto de la revolución sexual y su deriva patriarcal, lo que tenemos en última instancia que repensar es qué es la sexualidad, como las filósofas que somos, las pensadoras que somos, desde nuestra visión, no dar, por supuesto, nada de lo que es la concepción heredada de qué es la sexualidad o cuál es el sentido de la vida, qué es lo bueno y lo valioso. Entonces, comienzo, pero bueno, gracias a esto que he dicho ahora me va a ser más sencillo exponer lo siguiente. En primer lugar, vamos a definir qué fue la revolución sexual y darle un poco de contexto histórico. Llamamos la revolución sexual a una revolución del sistema de creencias o cultural muy importante que hubo alrededor de los años 60 del siglo XX. Para las más jóvenes, the 60s, porque todo esto era en inglés, aunque aquí también llegó, claro que llegó. En los 60 se llamó la década prodigiosa, para que lo tengáis ahí con pinzas, una referencia fuerte, la década prodigiosa. Sucede algo impactante en la historia de la humanidad. Casi por primera vez la gente joven pasa a pintar algo en la vida, de la mano del poder adquisitivo que pasa a tener para poder ser consumidores en masa de, voy a decir el eslogan de los años 60, drogas, sexo y rock and roll. Los jóvenes de los 60 hicieron algo también impactante. Dijeron, no queremos vivir como nuestros padres. Bueno, voy a añadir a las madres también. Dijeron, no queremos esa vida que nos ofrecen, estamos en Estados Unidos. ¿Contra qué vida se rebelaron? Pues realmente contra una vida que consistía en tener cada vez más dinero, una casa mejor, un coche mejor, mis 4 hijos, porque era una sociedad patriarcal casi todavía, casi de coacción, casi, formalmente no, pero la media estaba en 4 hijos, las chicas iban a la universidad, a los 19 años contraían matrimonio y con 40 años eran esas mujeres del problema que no tiene nombre, que con 40 años decían adiós con el pañuelo a los 4 hijos que ya tenían 15, 16, 17 y que junto con, bueno, pues este modelo de vida americana, pero que también que se exportaba ya desde el imperio a todo Occidente, es contra el que se rebelaron las jóvenes feministas de los 60 y también los chicos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido testigos de puertas adentro de ¿qué? De en realidad el alcoholismo de las mujeres de puertas adentro, de los cuernos que aguantaban y soportaban esas jóvenes que se habían casado a los 19 años y que declaraban tenerlo todo en la vida, y lo conectaron con el imperialismo, el racismo, las desigualdades económicas, de tal manera que en esa década lo que hubo es una impugnación total del American Way of Life o de la vida en el capitalismo, en que el crecimiento económico y la familia patriarcal habían ido de la mano. Ahora, entonces, la revolución sexual, que es de lo que vamos a tener una visión crítica, quiero decir primero que la protagonizaron esos hijos que ya no querían la vida de una familia tradicional y crecimiento económico, pero la protagonizaron de manera muy distinta chicas y chicos. Las mujeres, ¿qué fue lo positivo para nosotras, muy positivo de esa revolución sexual? Bueno, lo primero, y el fin de la doble moral sexual. Las mujeres vivimos a lo largo de toda la historia de la humanidad con una doble moral sexual, no solo repugnante, porque toda la doble moral siempre es repugnante, una para mí y otra para ti. Lo que yo me tolero hacer, a ti te lo voy a prohibir y en ti es una inmoralidad. Lo que a mí me da puntos y me convierte en una persona guay, lo que yo puedo hacer, tú
hacer lo mismo que yo te convierte en un ser al que hay casi que expulsar de la comunidad. Así ha funcionado la doble moral sexual casi a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aquí, en Afganistán y en Pernambuco. Es un sistema universal de dominación, el patriarcado. Y la sexualidad ha jugado siempre un papel muy importante. ¿Qué sexualidad? La doble moral sexual. La moral sexual de los hombres, hablar de que siempre ha habido mucha represión sexual, esto es falso. Esto es parte ya de nuestro análisis crítico de la revolución sexual. No, los hombres nunca vivieron en un sistema de represión sexual. La prostitución y la desigualdad sexual acompaña la historia de la humanidad desde que la conocemos de forma escrita. Sí, los hombres siempre tuvieron como núcleo, uno de los núcleos de la desigualdad entre mujeres y hombres, el que tener relaciones sexuales promiscuas y acceder al cuerpo de cuantas más mujeres mejor, era algo que los convertía en hombres con mayor estatus. O sea, yo la mitología griega, que llevo muchos años ahora analizándola, para no decir, no, el cristianismo no tiene la culpa de todo. La mitología griega es el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres. Es en la mitología griega donde nos han entrenado desde pequeñas a chicos y a chicas a interiorizar lo que hoy nos sigue sorprendiendo cada mañana que nos levantamos, lo interiorizado que tienen nuestros compañeros de humanidad el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres para su placer sexual. Nos levantamos, me da igual Pelicot que Rejón, que un señor de Murcia, que varios señores, cada día una muestra de que el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres para pasar un rato agradable, para aventurarme un poco en a ver cómo es esto de acceder al cuerpo o de una niña o de una mujer mayor dormida o de varias al tiempo. Este derecho ancestral es el que la revolución sexual de los 60 no solo no cuestionó, sino que alentó y desarrolló. Y ese es uno de nuestros problemas fundamentales. Total, que vuelvo a los 60. Vamos a ver, bueno para las mujeres de la revolución sexual, porque ya llevaban, además, 100 y pico años de feminismo. Las mujeres no solo lucharon para desarticular en el sistema de creencias la doble moral sexual, también miraron de puertas adentro y hicieron una crítica, pero feroz, las feministas radicales, a la identidad, al entrelazamiento absoluto, que viene también tiene muy larga historia, entre violencia y sexualidad. La erotización de la violencia sexual contra las mujeres. Esto, vamos, Kate Millett, Sulamit Firestone, es que hacen una crítica de, vamos, son clásicas de la teoría feminista porque es una crítica tan inteligente, tan estructural, tan buena, pero esto, entonces, más cosas mejores de la revolución sexual. Bueno, la desvinculación entre procreación y reproducción de la humanidad y sexualidad. El derecho al aborto, el derecho a separar sexualidad de reproducción. Y muy fundamentalmente el denunciar el no placer sexual con las relaciones al uso con los hombres, el decir esto que veo en la tele a mí no me pasa, el denunciar que las mujeres no tenían orgasmos ni disfrutaban de esa vida sexual que sin embargo las dejaba embarazadas, ni más ni menos. Esa denuncia fue crucial para el feminismo de la época y, por supuesto, el hablar abiertamente de la atracción sexual entre mujeres. O sea, la revolución sexual trajo, por supuesto, porque fue protagonizada por mujeres en parte, muchas cosas buenas, pero hoy, si tenemos que hacer una perspectiva crítica de esa revolución sexual, ¿qué contenidos tendríamos que abordar? Porque los voy casi solo a señalar, pero espero de una manera un poco contundente, pero solo señalar. En primer lugar, las esperanzas, todo el potencial igualitario todo el potencial igualitario, no me distraigas al público,
calor horrible. Que se está aquí quitando todo el Bueno, y todo el potencial emancipador e igualitario de esta parte de la revolución sexual que os acabo de decir fue absolutamente cortocircuitada, igual exagero, pero muy cortocircuitada, porque el capitalismo y el patriarcado, algo que era potencialmente bueno para nosotras, casi inmediatamente lo convirtió en una nueva fuente de opresión para las mujeres. La cosificación dijo, vale, estas se quieren emancipar sexualmente, bienvenidas. Y la cosificación del cuerpo de las mujeres, el convertirlas en tu cuerpo es un recurso económico del que puedes vivir. La pornografía y la prostitución sucedió algo en esa década que todavía hoy estamos arrastrando sus consecuencias, hoy son todavía peores, no dejan de agrandarse. Fue todo ese potencial emancipador convertirlo en cosificación de las mujeres, reconvertirlas a ellas que estaban con el ¿qué era lo emancipador? Dejar de ser cuerpos, que era lo que habían sido las mujeres toda la vida, cuerpos que intercambiaban los varones para el placer sexual, el cuidado y la reproducción. En ese dejar de ser cuerpos, que es el feminismo, y darnos cuenta de que somos cuerpos con autoconciencia, y eso lo cambia todo para el ser humano, la revolución sexual consiguió convertir, no a todas ya, pero sí a todo el simbólico en cuerpos de nuevo, pero cuerpos de libre elección. Toda la izquierda y todo el feminismo, que había sido desde todos los 200 años anteriores anti-pornografía, anti-prostitución, porque pornografía claro que ha habido siempre. En el siglo XVIII circulaba, está muy estudiado. Quien diga que antes no había pornografía, bueno, pues que vaya a la historia a informarse un poco más. Pero el convertir a las mujeres en prostitutas de libre elección. Ese fue el gran cambio. Y considerarlo algo transgresor, algo antiburgués. Es que, o sea, es una tomadura de pelo intelectual de calado, pero revistas como Playboy consiguieron unir a intelectuales de izquierdas con la pipa, sentados en el sillón, fumando, explicando lo antisistemas que eran, y pasabas 3 páginas más y mujeres desnudas, mujeres no, jóvenes de determinados cuerpos, abriéndose sus partes sexuales con el culo en pompa, las bocas. O sea, la década de los 60 a la revolución sexual la convirtió en los hombres progresistas y las mujeres progresistas van a tener una nueva creencia, y es que rodearse de mujeres desnudas mientras ellos están vestidos es progresista, antisistema. Hollywood se convirtió en la máquina de mostrar a las mujeres cada vez más infantilizadas. Adiós a las grandes actrices. Bueno, no me quiero determinar. Es cuando la revolución sexual había llegado, como aquí en España la vimos también en los años 60 largos, 70, con lo que se llamó el destape. Ser progresista era ir al teatro a ver cómo se desnudaba una chica. Ser progresista era ir al kiosco y ver todo revistas de pornografía, bueno, que al lado de lo que hay ahora sería pornografía ingenua y blanda. Hemos conseguido desnudar a Marisol, hemos conseguido desnudar a Lola Flores. El mensaje era muy claro. A través de la prostitución y la apología de la prostitución por parte de los directores de cine, del mundo de la creación, como algo emancipador y transgresor, la idea era muy clara. El sexo es en última instancia algo que las mujeres intercambian por otra cosa, en general por dinero. Fijaros del potencial emancipador de aquella revolución sexual que era acabar con la doble moral sexual. ¿Cómo dices que para ti tener relaciones promiscuas, el donjuanismo es algo maravilloso y las mujeres pierden valor según van teniendo más relaciones sexuales?
acabar con la doble moral, el que las mujeres se atrevieran a decir, pues no he sentido nada. Pues mira, hijo, en las películas las mujeres tendrán un placer sexual enorme con lo que hacen, pero yo no estoy sintiendo nada. Eso quedó absolutamente neutralizado, absolutamente. Eso no interesaba. Lo que interesó y fueron, además, las universidades y las profesoras y profesores universitarios que pasaron a defender y a teorizar con todo el arsenal teórico que tenían a mano, y tú en la universidad pasas a tener conceptos para legitimar prácticamente lo que quieras, porque esa es lo que aprendemos, ¿no? A argumentar. El apoyo económico y la difusión enorme en los grandes medios de comunicación que recibieron las feministas, entre comillas, que se autodenominaron prosexo. Ser prosexo en la década de los 80 ya se convirtió en defender que la perspectiva feminista de sexualidad era aprobar toda la diversidad sexual y toda la sexualización de la sociedad, o la pornificación, podemos decir. Esto era la perspectiva feminista de la sexualidad. Tener una visión crítica de la sexualidad era convertirse en una puritana o en una ¿qué problema tienes con el sexo? Y ya termino, que esta tomadura de pelo que es de cabeza, del nivel simbólico, el sistema de creencias de que ser una mujer emancipada sexualmente, ellos siempre están emancipados sexualmente, ellos, como veis, ellos no son objeto de discurso, ellos están ahí para practicarlo. En esto también es importante que nos demos cuenta, como las autoconciencias que somos. Cuando hablamos de sexualidad, la liberación son las mujeres liberándose, que es que ellos ya estaban liberados entonces. Ah, no, que había mucha represión y eso era horrible, era el cristianismo que nos reprimía a todos. Digo, bueno, no había zonas prostibularias todo el medievo, no había violaciones todo el medievo como salieras de... Entonces, pero, aquí la liberación sexual, entonces, Kate Millett y demás, el feminismo radical lo teorizaron como, como las mujeres perdiendo la capacidad de decir no. Como el tema del consentimiento me han pedido que lo trate, muy brevemente, pero la libre elección es un discurso que en los patriarcados de consentimiento, como en el que llevamos viviendo décadas nosotras, se utiliza el discurso de la libre elección para dejar las estructuras sociales sin tocar, ni el sistema de creencias general. Y para, a través del concepto de consentimiento, situarnos siempre en un individualismo epistemológico y metodológico radical que es falso, como si la vida social y la vida humana dependiera de lo que yo decido libremente. El feminismo lo que tiene que hacer es criticar estructuras sociales, estructuras de poder y dominación que luego determinan de una forma pero muy determinante lo que llamamos nuestras libres elecciones. Entonces, cada vez que alguien pone el peso en el consentimiento, está en realidad diciendo las estructuras sociales no importa, lo que importa es lo que una persona, ¿qué es una persona? Entre 6.000 millones de habitantes, con fuerzas económicas, simbólicas, con plataformas, con redes sociales que te van formando la cabeza desde pequeña. Fijaros, el consentimiento lo que nos dice es, todo depende de que una persona diga sí o no. O sea, eso es casi la negación de que podemos estudiar y comprender nuestra sociedad. O sea, el consentimiento en derecho puede serlo todo, pero en estructura de pensamiento, en filosofía, en visión del mundo, es llevarte a pensar algo que es falso, y es que tú puedes elegir libremente en una sociedad que tiene estructuras sociales, económicas, políticas y simbólicas muy marcadas. Entonces, el feminismo es la comprensión realmente de que
no es la persona individual la que decide libremente, sino todo el sistema el que termina haciendo que una persona diga, pues ya, fijaros, pero en sexualidad no se ve. Cuando se habla de cuidados, sí. ¿Qué libertad tiene esa persona que termina diciendo, vale, ya dejo yo de trabajar para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a tus padres, para... Ahí la gente... Pero cuando llega la palabra sexualidad, oye, si ella lo elige libremente, es... Entonces, el concepto de sexualidad, para terminar, tenemos que estudiarlo y darle vueltas porque tiene el papel mismo que tuvo Dios y la religión durante cientos, miles de años en la humanidad. Dios es el concepto que te dice, hasta aquí has llegado tu pensamiento crítico, aquí te tienes que parar, porque si Dios lo ha dicho, Él sabrá. Y la palabra sexo es... Pero yo es que pegar a una chica, escupirla, tirarla del pelo, llamarla guarra, cerda, estrangularla, no está bien, lo criticamos con mucha fuerza. Espera, ¿qué es para hacer un vídeo sexual? Ah, bueno, entonces ya, adelante. La palabra consentimiento y sexualidad hoy tienen la alquimia, como lo de la piedra filosofal, de convertir en aceptable lo inaceptable. Gracias por la atención.